Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura Preclínica de Rehabilitación 2. En esta clase hablaremos sobre la orientación del plano de oclusión y de la distribución del espacio protético vertical que nos permitirá determinar la dimensión vertical adecuada para un paciente déntulo. Si seguimos con nuestro protocolo de trabajo, habiendo finalizado ya la etapa de diseño, construcción y recortes de cubetas rodetes visto en la clase 2, debemos continuar con la orientación del plano de oclusión y la determinación de la dimensión vertical final. La ausencia total de piezas dentarias trae aparejados cambios estéticos y fisiológicos, ocasionando que el paciente ofrezca muy poca información para su rehabilitación. De esta manera, nos priva de referencias valiosas para la ubicación espacial del maxilar inferior, con todo lo que ello implica: plano de oclusión, orientación del mismo, distribución del espacio protético, dimensión vertical, entre otros parámetros. Frente a este escenario, resulta indispensable valernos de los reparos anatómicos que aún conserva el paciente. En este sentido, consideramos oportunos repasar algunos de los puntos antropométricos que nos permitirán el trazado de líneas en los tres planos del espacio que serán útiles para estimar el volumen y la ubicación de las estructuras perdidas. Por un lado, tenemos al punto porion, que es el punto óseo lateral ubicado en el borde superior del conducto auditivo externo, donde corta la vertical que divide el conducto en dos partes iguales. También nos encontramos con el punto orbitario, que es el punto óseo más bajo del reborde orbitario inferior. El punto nasoespinal es el punto óseo medio donde se unen las porciones más bajas de ambas aberturas nasales. Por otro lado, el punto traion es un punto cutáneo que se corresponde en piel con el punto porion esqueletal, ubicado ligeramente más adelante. El ángulo externo de la nariz es un punto cutáneo que se corresponde en piel al punto nasoespinal esqueletal. De la unión de dos puntos se genera una línea. Por ejemplo, la línea bipupilar, que en un plano frontal se puede visualizar como una línea horizontal que une ambas pupilas oculares. De la unión de cuatro líneas, en cambio, se genera un plano. Así, por ejemplo, tendremos al plano sagital, que divide el cráneo en dos partes ideales simétricas. El plano de Frankfurt es un plano que pasa por ambos puntos porion y por ambos puntos orbitarios, también denominado plano óculo-auricular. También nos encontramos con el plano de Camper, también llamado plano nasoauricular, que es un plano que pasa por ambos puntos porion y por el punto nasoespinal. El plano de Camper modificado es aquel plano que une el tercio inferior del tragus auricular con el ala de la nariz, en ambos lados. Por último, el plano de oclusión es un plano que pasa por los tercios incisales y oclusales de las piezas dentarias superiores, desde el incisivo hasta el segundo molar. En promedio, el plano de oclusión se orienta en una vista sagital con el plano antropométrico de Camper y en el plano frontal o coronal con la línea bipupilar. Entonces, para poder transferir el plano de Camper a nuestros rodetes, que recordemos que representan a las piezas dentarias perdidas, utilizaremos un instrumento muy simple, denominado instrumento o dispositivo de Fox, que permite comparar la orientación de los planos oclusal con el de Camper modificado. En la primera foto podemos observar el dispositivo de Fox. En la imagen del medio, el dispositivo de Fox se encuentra en su posición, colocado sobre la superficie oclusal del rodete superior. En la misma hemos marcado en el lateral facial el plano antropométrico y con el dispositivo de Fox podemos comprobar y observar cuán disparejo o no se encuentra el plano oclusal del rodete superior con respecto a la referencia facial. De acuerdo a esta observación, se procede a gastar o agregar material en el rodete hasta lograr el paralelismo entre las ramas laterales del instrumento
y las marcas realizadas en la piel. En ese momento, hemos transferido el plano de Camper al plano oclusal superior. Por último, en la última imagen observando al paciente en una vista frontal, con el dispositivo Fox colocado, buscaremos el paralelismo en este aspecto entre la rama anterior del instrumento y la línea bipupilar. De esta manera, le habremos conferido al rodete superior la orientación adecuada de su plano de oclusión. Para comenzar a distribuir el espacio vertical, elegimos el maxilar inferior por 3 razones. Una de ellas es porque el maxilar inferior es un hueso más compacto, siendo el superior generalmente mucho más reabsorbible y por ende más inestable. También porque estadísticamente los últimos dientes que pierden la mayoría de nuestros pacientes son los anteros inferiores, y por lo tanto el labio inferior ha estado mucho más tiempo con el verdadero y real formato y soporte de los dientes que el paciente tenía. La última razón es porque la movilidad del maxilar inferior le permite mantener mejor el tono de la cincha muscular que lo rodea, mientras que en el maxilar superior, los tejidos blandos y sobre todo el sector anterior tienden a perder tonicidad, a atrofiarse y a acortarse. Por estos 3 motivos, creemos que los tejidos blandos del maxilar inferior ofrecen una información más estable y por lo tanto más confiable. Clínicamente vamos a proceder a hacer coincidir el borde antero superior del rodete inferior, que es la unión vestibular con la oclusal, con la línea de Klein, la cual es la unión de la mucosa con la pseudomucosa del labio inferior. Una vez obtenida la altura del maxilar inferior y habiendo sido ya determinada la orientación del plano de oclusión en el rodete superior, debemos traspasar la información de la orientación del rodete superior al inferior, sin alterar la altura obtenida en el inferior. Para realizarlo, agregaremos o quitaremos volumen vertical en el rodete inferior, hasta conseguir la inclinación del rodete superior con la condición de no variar su dimensión en el sector anterior, porque de hacerlo, perderíamos una información por obtener otra. Técnicamente, se procede de la siguiente manera. Se colocan ambas cubetas rodetes en boca y se procede a hacer cerrar la boca del paciente. Chequeamos la existencia de contactos uniformes y, si así no fuera, procedemos a marcar con un papel para articular, si fuera necesario, y verificar dónde tocan. Se desgastará o agregará acrílico según la situación. Al terminar este paso, los rodetes se encontrarán en íntimo contacto, ¿bien? Es decir, serán paralelos en el momento de cierre. En los siguientes esquemas se ejemplifica de una manera más sencilla de lograr el traspaso del plano de oclusión del rodete superior al inferior. Al ocluir el paciente puede presentarse 3 situaciones. La primera, en donde los planos se enfrentan correctamente, es un caso ideal, ¿sí? Estando los mismos en íntimo contacto, es decir, serán paralelos en el momento de cierre. En este caso, en el caso en donde los rodetes se tocan solo en el sector posterior, se procede a desgastar el sector posterior inferior hasta encontrar el contacto bilateral de todos los sectores. En cambio, si los rodetes se tocan en el sector anterior y no se tocan en el posterior, es decir, quedan abiertos en el sector posterior, se agrega resina en el rodete inferior en el sector posterior, hasta establecer el contacto uniforme. Ahora pasaremos a transferir toda la información del rodete superior al inferior. La misma se realizará agregando acrílico de baja contracción
en el sector posterior del rodete inferior. Primero, haremos un escalón por distal del rodete inferior. Segundo, colocaremos vaselina en el rodete antagonista, es decir, el superior, para evitar que se pegue el acrílico. Procederemos a preparar el acrílico en un vaso DAPEN siliconado. Una vez que el acrílico haya alcanzado el estado plástico, lo colocaremos en el escalón que preparamos en oclusal del rodete inferior. Colocamos ambos rodetes en boca y hacemos ocluir al paciente en posición descéntrica presuntiva y retiramos los excesos de acrílico. Una vez polimerizado el acrílico, se retiran los rodetes, se rectifican las superficies polimerizadas y se controla en boca la uniformidad de contacto oclusal con papel de articular. La falta de uniformidad de contacto sucede con frecuencia. Si pasa inadvertidamente, tendremos problemas con la rehabilitación final. Debe ser corregido para lograr equilibrio de las bases y las articulaciones. Con los rodetes en boca del paciente, observaremos los siguientes aspectos estéticos. El soporte labial, que está dado por la zona anterior del rodete superior que soporta el labio superior, y el corredor bucal, que es una zona posterior entre el rodete y el carrillo. El borde vestíbulo incisal del rodete superior deberá tocar la línea de Klein del labio inferior. Hasta acá describimos lo que es la orientación del plano de oclusión y su transferencia al maxilar inferior. Además, recuperamos el aspecto agradable del normo dentado con los rodetes en oclusión. Ahora, abordaremos el concepto de dimensión vertical. ¿Qué es la dimensión vertical? Es la relación existente entre el maxilar superior e inferior en el plano vertical. La misma puede determinarse en reposo, lo que denominamos dimensión vertical postural, o también puede determinarse en oclusión, es decir, la dimensión vertical oclusiva. La dimensión vertical postural es la altura facial medida desde un punto en el maxilar superior hasta otro punto ubicado en el maxilar inferior cuando la mandíbula se encuentra en posición de reposo fisiológico. Es decir, cuando las piezas dentarias están en inoclusión y separadas así por un espacio libre interoclusal, donde actúan los reflejos posturales. Este espacio es de aproximadamente de 2 a 3 milímetros. La dimensión vertical oclusiva, en cambio, es una medida en sentido vertical en el plano frontal de la relación entre el maxilar superior y el inferior cuando las piezas se encuentran en oclusión. Para determinarla, tenemos diferentes métodos. El método métrico o de proporciones estéticas, el fonético, el deglutorio, el muscular y el fisiológico. El método métrico o de proporciones estéticas se basa en buscar la armonía entre los distintos segmentos faciales. El método fonético permite medir el espacio fisiológico en el habla a través de la reproducción de ciertos fonemas. Estos dos los abordaremos en mayor profundidad, ya que serán los que utilizaremos en la clínica diaria. El método deglutorio determina la dimensión vertical al momento de deglutir. Su principal desventaja es que es una técnica de difícil interpretación, sobre todo en pacientes completamente edéntulos. Pueden existir discrepancias de hasta 5 milímetros. El método muscular registra la actividad muscular mediante la electromiografía, donde la menor actividad muscular indica la posición de reposo mandibular. Una ventaja es que es precisa y reproducible. Como contraparte, son instrumentos de poco acceso. Por último, el método fisiológico.
es el que corresponde a la diferencia que hay entre la dimensión vertical oclusiva y a la dimensión vertical postural. Va entre 1 a 3 milímetros el espacio necesario para cumplir con las funciones fisiológicas. La principal desventaja es que es una medida variable dependiendo del tipo de oclusión del paciente. En el método métrico se divide el plano vertical del rostro en 3 segmentos que deben medir lo mismo. Desde el nacimiento del cabello a la glabela, de la glabela a la base de la nariz y de base de la nariz al mentón. Acá vemos en un caso clínico cómo medimos las distancias. También la distancia de la pupila a la comisura labial debe ser igual a la distancia entre la base de la nariz y el mentón. El método fonético se basa en la pronunciación de ciertas letras cuyos sonidos son difíciles de articular si la dimensión vertical no es la correcta. Esos fonemas son F, B, M y S. F o E, en el plano horizontal, que también nos ayudaron a determinar el soporte bucal. M y S en el plano vertical. Con el plano oclusal correctamente orientado, una dimensión vertical determinada adecuadamente y habiendo recuperado el colapso de los tejidos, aspecto normodentado del paciente, estamos en condiciones de proceder a la siguiente etapa de nuestro protocolo clínico de registros, impresiones y modelos definitivos, que veremos en la siguiente clase.